Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos en diciembre, ¿no es increíble eso? Qué rápido se va el tiempo. Estamos empezando una época muy padre, la época navideña, y por eso vamos a traer canciones este mes que tienen todo que ver con la Navidad. Esta primera canción del día de hoy se llama Se oye un son en alta esfera. Si se la saben, cántenla conmigo, y si no, escuchen las palabras bonitas para entrar a ese espíritu navideño que todos queremos entrar. Y así va. Soy un sol en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús, que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Empezamos esta bella época con esta bonita canción. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Ronzi, bienvenidos a Enlace Cristiano, una semana más. Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Hoy tenemos obviamente un mensaje especial porque se acerca el día que festejamos el nacimiento de Jesús. Un saludo muy cariñoso para los congregantes. Estamos en otro recinto hoy, diciembre 6. La próxima semana estaremos en la iglesia nuevamente. Saludo cariñoso a los congregantes. Los extrañamos, queremos a los amigos, a la familia. Muchas gracias por estar ahí. ¿Por qué no iniciamos este servicio como todos los domingos lo hacemos con una oración? Padre, venimos ante ti a darte gracias, Dios. No solo de que tú estás en control de esta pandemia y estás en control de todo. En cualquier momento que tú quisieras resolverlo, lo resuelves. Y sabemos que tienes tu tiempo para todo, porque hay cosas que tenemos que aprender los seres humanos. Y una de ellas es acercarnos a ti, confiar más en ti, ponerte de prioridad. Y ojalá y podamos hacer eso a medida que estamos oyendo poco a poco más de quién eres, de qué es lo que hiciste a través de tu Mesías y
y de qué es lo que nos espera en el futuro. Te damos gracias que los que hemos puesto nuestra fe en Él, sabemos que esto no se acaba aquí. Sabemos que tu Hijo, el Mesías, Jesús, va a regresar y que quizás lo haga muy pronto. Y tenemos que prepararnos para eso. Te pido que los que estén escuchando este mensaje abran sus corazones para oír de ti y que puedan concluir al final de este mensaje que lo que se dijo aquí es verdad, tu verdad. Y te doy gracias por el privilegio de poder hablar de ti y por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, ¿cómo están? Y aunque no lo crean, como dijimos, estamos ya entrando a una de las épocas más festejadas y más divertidas del año. Y eso es para mucha gente alrededor del mundo, obvio. Y sin embargo, para otros, por algunos otros, es una de las épocas más difíciles del año, ya que la nostalgia y el recuerdo de seres queridos que ya no están con ellos se acentúa muchísimo. Y eso pasa cuando realmente se hace una pausa para pensar y para celebrar lo que esta época representa. ¿Y qué es lo que esta época representa? Pues esperanza, amor y paz, como todos sabemos. Esperanza porque vivimos en un mundo difícil. Ha cambiado de más a menos y de menos a más, pero es un mundo difícil, problemático. Y obviamente que esta época nos trae mucha esperanza de que se resuelva el problema, que básicamente lo ha causado el pecado del hombre. Amor porque Dios, a través de un bebé, tomó un cuerpo y ese bebé vino al mundo para resolver el problema. De eso se trata la Navidad, de resolver el problema. Paz, porque una vez resuelto el problema, la paz de Dios llega a nosotros y aceptamos lo que hizo este bebé por el mundo. Tenemos la paz con Dios y después la paz de Dios a medida que caminamos con Él. Esta época representa esperanza, paz y amor. ¿No es cierto? Pero ¿será que alguien, la pregunta de hoy, ¿será que alguien hace años inventó esta historia para hacernos sentir bien? ¿Pudo haber sido algo como un mito esta historia, como muchas otras? Y esas son las preguntas que muchos se hacen y que está bien hacérselas, porque queremos llegar a la verdad. ¿Y por qué nos podríamos hacer estas preguntas? Pues por las cosas sobrenaturales que pasaron en la historia y que son tan difíciles de creer. Como por ejemplo, el embarazo de una jovencita, virgen, María. Un milagro, algo sobrenatural sin duda. O Dios mismo, el creador de todo este universo, tomando un cuerpo de un bebé. Inesperado totalmente. Ese hombre, Jesús, vivió 33 años sin pecar, perfecto, cumplió con toda la ley, el único que lo ha podido hacer. También tremendo de entender. Y como si fuera poco, más tarde ese hombre, Dios en la cruz. O sea, es algo como que mucha gente nada más no lo puede ni entender ni aceptar. Y finalmente la resurrección. Jesús salió de la tumba con un nuevo cuerpo. Eso también fue sobrenatural, pero puede sonar como fantasía. Por eso nos podemos hacer las preguntas de ¿será un mito? ¿Será que alguien nos contó esta historia para hacernos sentir bien? ¿Será que nos han engañado haciéndonos creer que eso es real y que en realidad no lo fue?
pues ¿por qué no analizamos un poquito para hacer sentido de todo esto y ver si en verdad la historia es falsa o verdadera? ¿Qué les parece? Entonces, para empezar, ¿sabían que la historia del nacimiento de Jesús solo está escrita en el libro de Mateo y en el libro de Lucas? Hay 4 evangelios en donde nos dicen básicamente la historia de Jesús. 4 evangelios, pero en solo 2 de ellos, en el de Mateo y en el de Lucas, está escrito la historia del nacimiento. Y no en el de Marcos ni en el de Juan. Ahora, la pregunta es ¿por qué 2 autores no la incluyeron? Porque si hubiera sido una mentira, una fantasía creada por alguien, ¿no creen que los 4 la hubieran incluido? Porque todo empezó con el nacimiento de este bebé. Aquí es donde estamos empezando a analizar cómo está escrito en la Biblia y por eso es tan importante ver eso. ¿Cómo es posible que los 4 autores no hayan incluido algo tan importante como el nacimiento? ¿Cómo se les pasó? Si la fantasía empezó antes del nacimiento del bebé, con el ángel que se le presentó a María. Todos sabemos la historia. ¿Se les habrá pasado algo tan importante? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Se les habrá pasado? La pregunta es, ¿qué sabían los autores de los evangelios que muchos de nosotros o no sabemos o no recordamos? Que la historia de la Navidad no empezó cuando el ángel se le apareció a María. Esto es lo que sabían. La historia de la Navidad empezó mucho antes. Por eso 2 autores entraron de lleno a hablar del ungido, del Mesías, de la persona y no del bebé. 2 de los autores, Marcos y Juan, entraron de lleno a hablar de Jesús ya como hombre, no como bebé. La historia de la Navidad empezó con una increíble, incoherente y también aparentemente imposible promesa que Dios le hizo a un hombre. Y esta promesa fue la que inició todo esto, lo que 2000 años más tarde iba a ser la Navidad. Dios le prometió a un hombre 2000 años antes de que viniera Jesús ciertas cosas que a nosotros se nos podrían hacer también como cuentos de fantasía. ¿Saben a quién le hizo Dios esa promesa? A Abraham. Y lo que le prometió fue que iba a tener una incalculable cantidad de descendientes. Ese lo prometió cuando no tenía ni siquiera un hijo y ya estaba avanzado en edad, él y su esposa. Y por eso parecía también una fantasía, una promesa que cómo iba a suceder si hasta la fecha en donde cuando se los prometió, Sara, su esposa, era estéril. Una promesa increíblemente incoherente para Abraham. Los milagros, la fantasía, si la queremos llamar así, empezaron mucho antes que Jesús viniera, 2000 años antes. Escrita por otro autor que ni Juan ni Lucas conocieron. Ese autor fue Moisés. En el libro de Génesis, en el primer libro, Moisés escribió qué iba a pasar y dice así, Génesis 12, versículo 1 al 3, dice: y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínense la promesa que le hizo a un hombre que ni siquiera tenía un hijo. ¿Por qué no hacemos un pequeño análisis de esto? Porque Dios escogió a un hombre, a Abraham, y no sabemos por qué, seguramente porque Dios ya sabía que iba a ser este hombre, porque fue un hombre fiel, un hombre de mucha fe,
Y Dios ya sabía eso y lo escogió y le dijo, vete de tu tierra, yo te voy a bendecir aquí y tú vas a ser una bendición para todos. Y voy a hacer de ti una nación grande, quiere decir que habrá hijos. Le prometió que su nombre sería famoso y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de su linaje. Jesús viene de Abraham. Qué promesa, ¿no? Difícil de creer, ¿no lo creen? Pero la pregunta es, ¿cumplió Dios la promesa? Y la respuesta es sí. Todos los judíos y los árabes son hijos de Abraham. Él es de las personas más famosas que han existido en la historia de la humanidad y el Salvador del mundo iba a venir de su linaje. Las tres religiones que creen en un Dios, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen a Abraham como su padre. Imagínense nada más, Dios le dijo, yo te voy a hacer grande y tendrás muchísimos hijos y serás muy famoso, y resultó ser verdad. Pero ¿saben qué tuvo que pasar para que la Navidad fuera realidad? Uno, que Isaac naciera. O sea, Isaac fue el hijo prometido que Dios le dijo que iba a nacer a Abraham y a Sara, y 25 años después de esa promesa nació este hijo prometido. Tuvo que pasar ese milagro. Segundo, que José, el soñador, si leen su historia, este es el nieto de Isaac, salvara al pueblo judío de no desaparecer. Lean su historia. Sus hermanos lo venden como esclavo, se va a Egipto, a una tierra en donde no sabe ni el idioma, no conoce a nadie, es esclavo de un hombre, y bueno, Dios, a través de su poder y como Dios hace las cosas detrás del escenario, lo exalta, llega a ser el segundo en poder de Egipto y salva este hombre al pueblo judío, a su gente, porque estaban escaseando la comida. Esa es una historia que deberían de leerla, está en el libro de Génesis. José el soñador tuvo que pasar por un montón de cosas para salvar a su pueblo. Tercero, también tuvo que pasar que Moisés sacara a los judíos de Egipto para hacerlos una nación independiente bajo los estatutos de Dios. ¿Se acuerdan? El Éxodo. Tuvo que pasar eso. Cuarto, que el rey David naciera para consolidar el reino de Israel y para que a él se le prometiera el reino para siempre, a su linaje, Jesús. Jesús resulta que viene, que es del linaje de David, el rey David. Quinto, que Salomón, el hijo de David, construyera un templo increíble para Dios y ahí se congregara su gente. Tuvo que pasar todo eso. Todo esto es historia. Sexto, que el pueblo judío se rebelara constantemente, porque es lo que hacían, constantemente ante Dios, y Dios los disciplinara y hubiera guerras y eso causar dispersión, división, etcétera. Y Dios ya estaba con su plan de lo que iba a pasar después, ya estaba dispersando a los judíos por todos lados de aquella parte del mundo. Séptimo, que en medio del caos el profeta Isaías se presentara ante los judíos para decirles esto. Y les dijo: Israel, hablando Dios a través de Isaías, Israel, yo te pongo ahora a ti como luz para todas las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Israel debería de haber sido una luz para las demás naciones, y en pocas ocasiones lo fue. Se rebeló tanto que Dios los tuvo que dispersar, los tuvo que disciplinar. Y entonces, ya dispersos por todos lados los judíos, también tuvo que pasar que los griegos bajo Alejandro Magno, todos sabemos esta historia, conquistaran a toda aquella parte del mundo para que el griego, el idioma griego, fuera el idioma universal como hoy es el inglés. Increíble, ¿no? Entre los planes de Dios.
la gente está por todos lados, el griego pasa a ser un idioma universal que todo mundo conoce, y después vienen los romanos que conquistaron después de los griegos todo lo que ellos conquistaron y aún más, incluyendo Israel, y empezaron las carreteras bajo los romanos. Y bueno, las carreteras llegaban a todos lados donde estaban judíos ya dispersos por las guerras que había y que tenían sinagogas. Imagínense el plan de Dios, o sea, todo se estaba fabricando. Finalmente, que Dios haya conservado al pueblo judío a través de tan tumultuosa historia, porque qué barbaridad, tienen una historia. El punto es que tuvieron que pasar muchísimas cosas dentro de la soberanía de Dios, dentro del plan de Dios, para que después el apóstol Pablo pudiera decir esto en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando se cumplió el plazo, en el momento preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios planeó la venida de Jesús 2000 años antes de que viniera. Es por eso que dos autores ni siquiera se metieron al nacimiento, se metieron ya con la persona de Jesús como adulto a su ministerio, y los otros dos sí dieron el nacimiento del bebé. Pero si esto hubiera sido una fantasía, todos hubieran empezado con el nacimiento, ¿no lo creen? Chequen esto. Esto es lo que hizo Dios detrás del escenario. Una vez establecido un idioma universal, como dije, el griego, un sistema de carreteras que unía a todas las ciudades del Imperio Romano, es lo que hicieron los romanos, y aun cuando los judíos estaban bajo el yugo de los romanos, que estaban en una desesperación total, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret a hablar con María. Dios planeó todo antes de que el ángel hablara con María. Y aquí está su historia, que está solamente en 2 de los evangelios. Aquí está en Lucas 1, el versículo 26 al 35, y dice: esta es la historia. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Y el ángel le dijo: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y María dijo: ¿cómo puede suceder eso? Puesto que soy virgen. Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Esta es la historia del ángel que le va a decir a María qué es lo que iba a suceder. Pero antes de esa historia, Dios planeó todo lo demás para que pudiera suceder. La pregunta es: ¿Dios cumplió todo lo que prometió? Por supuesto que sí. Además de darle muchísimos descendientes a Abraham, a través de él iba a venir una bendición para el mundo entero, e Israel iba a ser la luz para los gentiles. Dios cumplió sus promesas.
un Mesías iba a venir, pero para eso tuvo que planear cómo hacerlo, y en el momento adecuado su Mesías llegó. Y dije eso nada más para meternos un poquito con nosotros hoy en día. Dios nos ha prometido no solo la bendición de entrar a su reino si confiamos en su palabra, en Jesús, pero también nos ha prometido muchísimas bendiciones que llegarán cuando se cumpla el plazo aquí o allá. A pesar de que creamos en un momento dado que eso nunca va a pasar, como seguramente le pasó a Abraham. Dios le prometió a Abraham, y a Abraham le costó mucho trabajo creer lo que iba a suceder, y sucedió. Y a nosotros nos está costando mucho trabajo hoy, con esta pandemia, creer que esto se va a acabar. Si estamos caminando con Dios y al mismo tiempo estamos esperando alguna bendición que parece que nunca va a llegar, y es que se acabe esta crisis, Dios ya tiene preparado el momento que va a llegar. Y ese es parte del mensaje que se tiene que llevar hoy, que es: Dios detrás del escenario ya está haciendo lo necesario para que el día que se tenga que ir ese virus de aquí se vaya o esté bajo control. Dios ya está actuando detrás del escenario, y nosotros no nos tenemos que preocupar porque Él está haciendo lo que nosotros no estamos viendo. Bueno, la pregunta, habiendo dejado esa pausa que era importante para nosotros porque estamos esperando un milagro y Dios lo está preparando, la pregunta es: ¿por qué fue necesaria la Navidad? Y la respuesta es porque el mundo la necesitaba, pero porque también Dios la necesitaba. El mundo, por obvias razones, por el pecado, porque este bebé es la solución al pecado. Y Dios, porque necesitaba establecer una relación especial y personal con nosotros. Por eso, Gálatas 4:5 dice que Jesús, el Mesías, Dios, vino a rescatar al mundo, a los que estaban bajo la ley, para adoptarlos como sus hijos a través del amor que nos tuvo en venir a hacer ese sacrificio. En otras palabras, el Mesías vino a cumplir la ley y a morir en nuestro lugar para que Dios nos pudiera liberar de la penalidad del pecado que la ley exige y podernos adoptar como sus hijos a través de la fe. Fíjense que dice en Romanos 5:8, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, enemigos de Él, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Dios necesitó la Navidad? Porque ahí es donde demostró, no solo con palabras, ni con una buena intención, sino con su sacrificio, lo que nos amaba. Por eso necesitaba Él también la Navidad. Metámonos al nacimiento de Jesús, que es de lo que estamos hablando, que solo 2 autores lo escribieron. En Mateo 1, versículo 18, dice esto: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, él pensando que había hecho algo equivocado, resolvió divorciarse de ella en secreto. No estaban casados, estaban comprometidos. Pero cuando estaban ya comprometidos, para ellos entonces era como si estuvieran casados. Pero lo dice claramente, no estuvieron juntos, pero José se enteró de que ella estaba esperando un bebé. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea,
separarse de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecadores. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Esta es la historia del nacimiento de Jesús, que solo Mateo y Lucas la escriben. Y que dice Jesús, el Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir el Mesías. Estamos analizando un poquito lo que esta historia dice. Dice, María estaba comprometida con José y embarazada. Ese es un milagro. José, que era un hombre justo, en lugar de juzgarla, porque eso es lo que decía la ley, la iba a dejar que se fuera sin que nadie se enterara, porque él no había entendido qué había pasado. Pero recibió un sueño. La pregunta es, ¿Dios puede hacer eso? Pero por supuesto que sí. Dios se presenta de diferentes maneras. Normalmente no acostumbra a hacerlo, pero en esta ocasión lo hizo. A través de un sueño le dijo a José lo que estaba pasando. Y además le dice cómo nombrar al bebé. Jesús. ¿Qué quiere decir? Salvador. La Virgen concebirá a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Increíble, ¿no? Hasta en los mismos nombres nos están describiendo quién iba a ser ese Mesías. Y María tuvo que ser virgen y concebir a este bebé por medio de un milagro de Dios, porque el pecado de Adán y Eva se transmite a las siguientes generaciones, y Dios lo que tuvo que hacer es no permitir que se transmitiera ni a través de José ni de María. Dios tuvo que poner un bebé y tomar ese bebé, su cuerpo, para que el pecado no se le transmitiera a ese bebé. Por eso tuvo que ser una mujer virgen. Hay una razón también de eso, bien importante. José se casó con María, dice la historia, y no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a Jesús. Esa es la historia que nos cuenta Mateo. Y aquí nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Saben por qué ya no nos emocionamos tanto con la historia del nacimiento de Jesús? Porque la hemos oído 20,000 veces y hemos concluido que sí, correctamente hemos concluido que sí, la historia se trata de aquel que nos perdonaría nuestros pecados. Pero se nos ha escapado una parte muy importante del significado más profundo de la historia, que no es solo una historia de perdón, aunque sí lo es, pero es una historia de poder, porque el Mesías no solo nos rescataría de la penalidad de nuestro pecado, ese es perdón de los pecados, pagar por la penalidad, ahí nos perdona, pero también nos rescata del poder del pecado, del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Juan, el apóstol, en capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, vida, y la tengan en abundancia. El poder del pecado, haciéndose a un lado. Jesús no solo vino a perdonarnos, pero vino a salvarnos de la influencia del mundo, de Satanás y de nuestra carnalidad, para que no sigamos pecando como lo hemos hecho. No solo vino a llevarnos a su reino, que sí, por supuesto que sí,
pero vino a darnos una vida abundante, llena de gozo y de paz, llena de felicidad, de lo que hemos estado hablando últimamente. Y como hemos perdido de vista eso, por eso no nos emocionamos como deberíamos de hacerlo. La Navidad no solo se trata de la promesa de Dios de perdonarnos. La Navidad se trata también de la promesa de Dios de liberarnos de nuestro enemigo, el poder del pecado. Ahora, ¿puede Dios cumplir esas promesas que nos ha hecho? Solo chequen la historia. Solo chequen a individuos que se comprometieron con Dios y cómo cambió sus vidas. Solo chequen al pueblo de Israel, que Dios le prometió: a ti voy a regresar y nunca te voy a dejar en el camino. Y el pueblo de Israel desapareció casi 2000 años y ahí está otra vez, porque Dios cumple sus promesas. Aquí debo de hacer una nota para hacer un poco más claro de que la promesa del perdón de nuestros pecados es incondicional. Solo por fe, solo en Jesús, solo en su sangre, solo en la cruz. Es una promesa incondicional, un pacto incondicional, como ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. La promesa del poder, de rescatarnos del poder del pecado, esa es condicional. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos que si caminamos con Él, Dios nos va a liberar de ese poder que tiene el pecado sobre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros aquí y ahora en nuestras vidas mientras llegamos a su reino. Que el poder del pecado no nos tenga amarrados como nos ha tenido amarrados tantos años. La Navidad no solo se trata de entrar. La Navidad se trata de cambiar para vivir mejor. ¿Qué es la Navidad? La bendición de Dios de no solo cambiar nuestros destinos eternos, que sí es y que es bien importante, sino de cambiar nuestras vidas aquí y para siempre. Y hemos perdido eso de vista. Y es por eso que podemos celebrar, como muchas veces celebramos, porque Dios vino a cambiarnos todo, desde nuestro destino eterno hasta nuestra manera de comportarnos aquí. Y eso es para festejar. Es por eso que nos acercamos a una fecha en donde, por más de que hayamos oído 20,000 veces la historia, la tengamos en alta estima, porque es una historia que nos recuerda de lo que éramos y nos enseña hoy a los que hemos estado caminando con Él quiénes somos. Es una historia en donde muchísimos van a ser afectados por nuestro cambio de vida. No nomás nos afecta a nosotros, sino a todos los que nos rodean. La Navidad, sin duda alguna, es una fecha para celebrar. Y como sabemos que esta pandemia nos ha privado de celebrar muchas cosas este año, no importa, celebremos por dentro, porque sabemos que Dios ya está planeando una salida a todo esto y que se nos va a dar muy pronto. Padre, venimos a darte gracias porque sabemos que así como planeaste el que tu Mesías viniera al mundo y tuvieron que pasar muchísimas cosas antes para que eso sucediera, también han tenido que pasar muchas cosas ahora para que nosotros podamos volver a la normalidad. Pero te pedimos que esa normalidad te incluya a ti, porque tú eres
el que detrás del escenario resuelves nuestros problemas, sin que nos demos ni cuenta. Te damos gracias por este bebé que nació hace 2000 años y que vamos a hablar de él un par de semanas más, porque es por él que vamos a vivir para siempre contigo y con los nuestros, porque es por él que nos espera una vida eterna, increíble, llena de bendiciones, porque es por él que hoy podemos vivir con paz y con gozo a pesar de lo difícil que pueda ser esta vida. Te pido que los que nos estén escuchando analicen detenidamente quién es este bebé, porque es la solución al problema. La Navidad es la solución al problema del mundo. Y te damos gracias, Dios, que ya sabemos que lo es. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias. Estaremos hablando del nacimiento de Jesús, de la historia, de varias otras cosas que son bien importantes porque tenemos que ver la manera en cómo lo escribieron los autores para poder llegar a conclusiones sensatas. Y si nos siguen estas 2 semanas que vienen, ustedes van a ver cosas increíbles que nunca antes habían visto cuando alguien les contó esta historia. Si es su deseo dar a esta iglesia para mantenerla activa, con un clic en sus pantallas nos mandarían una bendición. Y nuevamente, si no es posible, traigan amigos, porque eso es otra bendición en donde podamos llegarle a gente que no sabe ni siquiera la historia de Jesús. Y si la saben, quizás la hayan dado por fantasía. Y hay pruebas, muchas pruebas, evidencia, por cómo está escrito, de que esa historia es verdadera. Nos vemos la próxima semana y Dios los bendiga.